Aquí comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Soy Claudio Abruj y me da muchísimo gusto volver a encontrarme aquí en JAI 96.3, dando comienzo a una nueva emisión de Conversaciones que Inspiran, último domingo del mes de junio, una semana de mucho frío, una semana de muchas novedades, pero siempre con las ganas y el optimismo de compartir este espacio que, como dice la cortina, está pensado en el convencimiento que en nuestra sociedad, pese a las cosas que nos suceden, siempre son más las cosas buenas y las oportunidades que tenemos para crear, para hacer mejor nuestro mundo, y eso se hace en función de el pensamiento y las acciones de muchísima gente, en forma individual o en forma asociada. Y nos metemos de lleno ya en el programa y en el contenido de hoy. No podemos obviar, es una semana muy intensa, con noticias que vamos a desarrollar después con nuestro invitado, y que esta semana tuvimos la noticia que la guerra entre Irán e Israel-Irán, entró en un final que esperemos sea eterno y que traiga buenos y nuevos escenarios para todos, que fundamentalmente dé por terminada la vida y la acción del terrorismo internacional, que lo dijimos siempre, lo seguimos diciendo. En la Argentina sabemos, muchos sabemos de qué se trata, aunque algunos y muchos tratan de olvidarlo, de negarlo, o inclusive ni siquiera enterarse de qué nos sucedió cuando en el 92 y en el 94 fuimos víctimas de dos atentados brutales que tuvieron la misma inspiración, que fue Irán y el terrorismo internacional. Y en la editorial de hoy quiero traerles una columna que yo escribí y salió publicada en Infobae el pasado miércoles, y tiene que ver con la obligación de saber, la obligación de hacer saber qué pasa con el antisemitismo en la Argentina. Y yo comienzo esa columna trayendo a cuento una reflexión para mí de una presencia y de un valor en el presente muy importante de Elie Wiesel, que fue sobreviviente del Holocausto y llegó a ser Premio Nobel de la Paz, un enorme intelectual, para mí entre mis favoritos. Y él dijo en Marcha por la Vida, ese programa educativo que concentra fundamentalmente a los jóvenes una vez por año, cuando se conmemora el levantamiento del gueto de Varsovia en el mes de abril en Auschwitz. En el año 90, a 2 años recién de haberse iniciado este programa, él en su discurso dijo: estábamos convencidos que el antisemitismo pereció aquí en Auschwitz. Y después nos convencimos que el antisemitismo no murió en Auschwitz, solo habían muerto las víctimas, los judíos. Y esta frase, esta sentencia, esta reflexión nos trae a pensar qué es lo que nos pasa aquí en la Argentina. Cuando decimos, y tenemos que decirlo, que el antisemitismo existe, que el antisemitismo vive, que el antisemitismo convive entre nosotros. Obviamente, en mucha menor medida de lo que vemos en Europa, obviamente en mucha menor medida de lo que vemos en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no exista. Prueba de ello es lo que vemos permanentemente en las redes sociales, de donde yo puedo dar fe a nivel personal y no quiero autorreferenciarme, pero el pasado día 20 de junio, en ocasión del Día de la Bandera, me anoticio que en Bariloche, en escuelas provinciales y municipales, se hizo la promesa tradicional de la bandera a los chicos de 4º grado, y en algunas escuelas se les hizo prometer esa bandera argentina junto con la bandera mapuche. Yo salí a repudiar ese acto,
a pedir sanciones hacia los docentes, porque entiendo que Argentina tiene una sola bandera, es la celeste y blanca, y la que ese 20 de junio estábamos honrando como el legado de Belgrano. Obviamente esta posición mía trajo distintas posiciones, muchísima gente que estuvo a favor, muchísima gente que opinaba, pero lo que me asombró enormemente es la cantidad de posteos antisemitas que me llegaron, que obviamente no respondo, pero que sí obviamente he recopilado y lo voy a poner a disposición de la justicia, como ya lo hice en diciembre del año pasado, en una causa que está tramitando en la Fiscalía, en el Juzgado Fiscal en la Ciudad de Buenos Aires. Una catarata de post antisemitas con la bandera de Israel quemándose, con la bandera de Israel en un inodoro, con imágenes del presidente de la nación ensuciando la bandera de Israel, con frases horribles. Pero bueno, esta es la parte autorreferencial, es a mí. Pero lo que estoy diciendo es que esto le pasa a cientos y a miles de judíos en la Argentina, como pasa en el mundo con el antisemitismo. Se esconden en el anonimato, se esconden en la posibilidad que da la red social, pero también el antisemitismo existe y se manifiesta, como lo hemos visto el pasado día jueves en el programa de la conocida conductora La Negra Bernacci, donde hacen una humorada, un jingle antisemita denunciando un falso acuerdo entre Argentina e Israel para posibilitar jubilaciones y privilegios a ciudadanos israelíes, inclusive mintiendo sobre la entrega de asignaciones universales por parte del Estado. Y termina ese programa diciendo que cualquiera puede ya comprar la Patagonia, que es el viejo y antiguo prejuicio antisemita del plan Andinia y demás. Esto pasó en una radio, una FM, de consumo masivo, de llegada amplia en la audiencia, y una conductora conocida y famosa como la Negra Bernacci. Estos son solo ejemplos de que el antisemitismo existe en la Argentina. Negarlos es de necios. Por eso digo, la posibilidad que tenemos aquellos que nos sentimos agredidos y la obligación que tenemos es denunciar. El mayor pecado del agredido es callar cuando se siente agredido, porque eso empodera al agresor. Recuerdo también que hace una semana hablamos en este programa de la presentación del informe sobre antisemitismo en la Argentina que hizo la DAIA, y vuelvo a celebrarlo. Es una herramienta importante que durante 26 años la DAIA la lleva adelante, porque es importante que, así como que se denuncie y que se cuente lo que pasa, que se tome nota, que quede registrado, que quede para los investigadores, para los intelectuales, para el Poder Judicial, herramientas poderosas. Y les recuerdo a todos, la DAIA cumple este año 90 años. Fue creada en el año 1935. Fue consecuencia de el antisemitismo que llegaba de Europa, importado por las ideas nazis que proliferaban en Alemania y con toda la conquista europea. Pero también la DAIA es producto del Comité Argentino contra el Antisemitismo. Fue una reacción valiente de la sociedad argentina de poner freno al antisemitismo. Hoy es tiempo también de volver a recrear esos espacios. El antisemitismo, lo digo siempre, no es un problema de los judíos, es un problema de la sociedad que lo promueve y fundamentalmente que lo tolera, lo soporta y lo alimenta. Son los intelectuales, son los actores, son los comunicadores, son los partidos políticos, son los periodistas y son cada uno de los habitantes de este país que quieren vivir en libertad y en democracia y en convivencia, que tienen que salir a denunciar que el antisemitismo existe en la Argentina, y algún día, así como dije que espero ver al terrorismo derrotado definitivamente, ver el antisemitismo derrotado para siempre. Seguimos en Conversaciones que Inspiran. Su historia nos conmueve, nos hace pensar y nos enriquece. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, charlamos con
Sin duda alguna que la historia personal nos conmueve, pero también nos conmueve y nos llama a la reflexión, y por eso lo he invitado, su ejemplo de resiliencia y su ejemplo de hombre de la sociedad poniendo lo mejor de sí, desde el dolor más profundo, los mejores esfuerzos para que justamente esta sociedad pueda vivir cada día mejor y fundamentalmente en justicia. Nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Luis Chichesky, a quien le agradezco profundamente que esté este domingo con nosotros. Bienvenido, Bueno, Luis. buenos días, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con vos. Nos conocemos hace muchísimos Así años es. Y a medida que fue pasando el tiempo fuimos creando una muy buena relación de afecto y respeto mutuo que lo celebro. Sí, también los años no llegan solos, ¿no? Conocernos hace mucho tiempo significa tener unos cuantos años ya, ¿no? Es verdad, es verdad, es verdad. Luis, como le pregunto a todos los que están acá en el programa, que vienen a visitarme, y antes de entrar en tema, contanos un poco de vos. O sea, ¿de dónde es tu familia? ¿De dónde es el apellido? ¿Cuál es tu formación? Saber algo de Luis, él, persona e individuo. Bueno, mi apellido, una vez estando en AMIA, me llama Sinhasme, que Sí, no es sé, un gran escritor, filósofo, un pensador. gran escritor, me llama y me dice, ¿vos sabés qué quiere decir tu apellido? Yo me quedé sorprendido, le digo, no, realmente yo sé el origen de mi apellido, pero no sé qué es lo que quiere decir. Me dice, mira, tu apellido tiene dos partes. Todos los apellidos terminados en esqui para hombres o en esca para mujer, los apellidos en Rusia y en Polonia van por sexo, quieren decir nacido en o originario de. Ese es la parte final del apellido. Y Chis es una ciudad de Polonia, una ciudad importante de Polonia. Bueno, ahí empecé a investigar y mis padres nunca vivieron en Chis, sobre todo mi papá, que es el que me legó el apellido. Pero bueno, ese fue el apellido. El origen es polaco. Mis padres se conocieron en la Argentina, se casaron en la Argentina. Tengo un hermano mayor, somos dos varones. ¿Vinieron antes de la guerra tus padres o Sí, son sí, sobrevivientes? mi padre vino recién en los albores del siglo XX, creo que, no estoy seguro, pero en la segunda decena del siglo XX vino mi papá, mi mamá vino también antes de la guerra. Bueno, se conocieron acá, formaron un hogar. Mis padres siempre, mi papá tuvo junto con sus hermanos una pequeña fábrica textil. En ese momento había dos formas de trabajar a nivel textil. Una es por cuenta propia y otra es por cuenta ajena, que en ese momento se llamaba façonnière, que Claro. es una palabra francesa. Bueno, mi papá junto con sus hermanos tenía una fábrica no por cuenta propia, sino que trabajaban por cuenta ajena. Y así fuimos creciendo. Yo nací en La Boca, Eso te voy a contar, ¿en qué barrio? sí, en la calle Rocha al 1100. A los 4 años mis padres se mudaron a San Martín. Zona textilera. Sí, zona textil, justo en la zona San Martín, textil. claro. Alquilaban un departamento, ¿no?, en esas casas que se llaman tipo chorizo, que son un departamento detrás del otro con un patio común que iba desde la calle hasta el fondo. Y bueno, tuvo un crédito, compró un terreno cerca de donde vivíamos, a pocas cuadras, sacó un préstamo en el banco hipotecario en esa época y se construyó nuestra casa. Ahí viví hasta después de casado. Y bueno, después me mudé y estoy viviendo en el mismo lugar desde el momento que me mudé. Yo estudié, me recibí en la Universidad de Buenos Aires, soy contador público,
tengo un pequeño estudio propio desde hace muchísimos años. Hoy en día tengo la suerte de que en casa fuimos todos contadores, incluso mis hijos, no Paola. Paola era la única que apuntó para otro lado, pero mi hijo varón también se recibió de contador y hoy, bueno, el estudio casi está a cargo de él. Paola, que le acaba de mencionar Luis, para quien no sabe, es una de las 85 víctimas del atentado a la AMIA. Exactamente. ¿Qué estudiaba ella? ¿Qué quería estudiar? Ella estudió en la escuela secundaria en la ORT, fue una de las primeras camadas cuando la ORT instauró perito mercantil. Bueno, un poco la presión de los padres o el ejemplo de los padres hizo el famoso mandato. Que intente estudiar lo mismo, ni bien entró a ver qué era la carrera de contador público, dijo esto no es para mí, paró la carrera de contador público, se pasó a Derecho y era una buena estudiante, realmente había terminado el primer cuatrimestre de su tercer año de abogacía cuando sucedió el atentado. Era una alumna como todos, con buenas notas, muy responsable, tal vez en exceso responsable de las cosas que ella tenía y de las cosas que ella hacía, pero bueno, le iba bien hasta que los asesinos dijeron hasta acá llegaste, ¿no? Es importante hacer este recorrido previo por tu historia personal, por sobre todo para cuando uno es público, como sos vos, sos una persona pública y conocida, saber que hay una historia personal más allá de la tragedia que te puso en escena, que tiene que ver con las raíces, la identidad, de dónde venimos, quién es este personaje que tiene tanta solidez para enfrentar lo que tuvo que enfrentar. Y eso tiene que ver también con la familia, la herencia, la educación. Por eso lo pregunto y agradezco que nos cuentes y nos compartas esta historia. Todavía no alcanzo a racionalizar el por qué me salió esa fuerza, el por qué me salió esa convicción. Antes que suceda el atentado no tenía ni la menor idea de que podía apuntar hacia esto, pero bueno, acá estoy. La vida es impredecible, no te lo voy a enseñar a vos, ¿no? Nadie puede manejar el futuro, pero bueno, dicen los muy creyentes, los muy religiosos, los sabios, que tenemos una misión en el mundo. Y sí, hay que ir y la vida te va poniendo situaciones que te va llevando, y bueno, había algo natural en vos, en esto, que te permitió ejercer este liderazgo, porque te convertís en un referente de la comunidad y de la sociedad, sin lugar a dudas. Bueno, tal vez uno se pone a pensar, mirando hacia atrás, si estoy en el lugar que me gustaría estar. Obviamente no. Obviamente no, sin duda que no. Pues cuando lo invité a Luis para conversar, no estaba esta noticia que apareció el día jueves del llamado a juicio en ausencia que hizo el juez Rafecas. No estaba todavía la noticia, ahora vamos a hablar de eso. Y mientras preparaba el programa, recordé este libro que se hizo en el gobierno de la ciudad, cuando yo era subsecretario de Derechos Humanos, que se llama Enseñanzas para una sociedad más solidaria, aprendiendo de Malvinas, Embajada de Israel, AMIA, Cromañón y ONCE, donde vos diste testimonio. No sé si te acordabas de esto. No tenía ni la menor idea, ¿no? Fuiste entrevistado, diste testimonio, y ahí contás que no sabes por qué en ese día de furia, de enojo, de desconcierto del 18 de julio, vos que sos mucho más reflexivo que tu mujer, vos querías que esto se terminara, querías estar en esta situación, y que no sabes por qué, lo mismo que dijiste ahora, estoy ahora en este lugar de hablar y de contar. Lo dijiste en ese libro. Pero bueno, este libro tiene que ver con, se hicieron entrevistas para explicar la resiliencia. Explicar, es decir, de un dolor tan profundo, de un lugar que no se quiso estar nunca, inimaginable, como ser padre de una víctima de la AMIA, te tocó enfrentar un montón de situaciones. A Luis lo conocemos por reportajes, sobre todo en el mes de julio permanentemente, y por sus
defensas de situaciones. Pero hay todo un trabajo de muchos años acumulado, de 31 años acumulado constante de lograr cosas. Cosas en la justicia y cosas para la memoria de la sociedad. Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, ni hablar que el día de duelo, que la Argentina hace pocos años lo designó en el Congreso, la ley memoria del horror para la educación. Contanos cómo se constituye familiares y cuál es tu experiencia, tu recorrido viendo tantos despachos, funcionarios, presidentes a nivel nacional e internacional. Contanos un poco de eso. Yo lo que recuerdo es que yo no era parte ni me gustaba ser parte de un grupo de familiares que se empezaron a juntar en donde sí estaba mi señora, no estaba yo. Y se empezaron a juntar y era como una especie de un grupo de autoayuda. Eso sucedió al poco tiempo del atentado. Yo miraba eso como diciendo, bueno, si se ayuden entre ellos está bien, ojalá les sirva, pero no es para mí. Eso empieza a derivar en lo que fue la primera convocatoria que se hizo en Plaza Jusey reclamando justicia. Y eso fue a los pocos meses. Y yo empecé a ver que ese grupo de autoayuda empezaba a hablar de otra cosa. Mi señora me contaba que hablaban de otra cosa, hablaban de por qué el gobierno se comportaba como se comportaba, por qué existían las cosas para criticar que existieron en su momento. Y ahí fui viendo de que tal vez después de que el grupo de autoayuda derivó en otra cosa, empecé a concurrir. Cuando empecé a concurrir yo, dejó de concurrir mi señora, que a ella lo que sí le interesaba era tener un grupo de autoayuda. La contención emocional. Y ahí se empezó a constituir un grupo que era de lo más extraño. Yo conocía a algunos por mi trabajo en AMIA, conocía a algunas personas, pero a la mayor parte de las personas no. De golpe estábamos sentados hablando de un tema, gente que no se conocía, que no sabía cuál era la historia del otro, sí sabía que el otro había sufrido la misma pérdida que me tocó sufrir a mí, era lo único que sabíamos en común. Y ahí se empezó a dar todo esto que fue alimentado por los poderes públicos. Creo que el grupo de familiares en su origen lo alimentaron los poderes públicos con todas sus actitudes que reprochables. A ver, entra un poquito más en eso. Es interesante, ¿no? Porque a veces a un grupo se autodefine y por otro lado viene otro de afuera que te define, ¿no? Inclusive como nos pasa a los judíos, hay quienes dicen, no, yo no tengo nada que ver, pero viene el de afuera y te dice, no, vos sos judío. Sí, con nosotros no pasó eso, sí pasó con el tema de empezar a cuestionar el comportamiento de los poderes públicos. Y yo hablo de la palabra poderes públicos porque en general se enfatiza mucho en el poder ejecutivo. Y uno pregunta, ¿es el único responsable el poder ejecutivo? ¿Y los demás poderes qué hicieron para que el Poder Ejecutivo de alguna manera pueda comportarse de otra manera? Creo que los tres poderes, desde ese momento, y creo que lamentablemente hasta el día de hoy, son cuestionables en muchas de sus actitudes, ¿no? Y en ese momento se empezó a dar toda esta situación que de golpe derivó en que no todos pensábamos lo mismo, no todos pensábamos cómo manejarnos frente a la situación de crítica o de reproche hacia la afuera. Y ahí empezamos a ver que, bueno, había gente que tenía una visión de cómo hacer las cosas o de cómo comportarse, otra gente que tenía otro tipo de visión. Y bueno, y ahí se fue empezando a diseñar lo que fueron los diversos grupos de familiares.
Yo hoy en día prácticamente hablar de grupos de familiares es de hablar de algún tipo de antigüedad, porque los que quedamos trabajando tal vez estiramos los dedos de las manos y no sé si no nos sobran dedos, ¿no? Este, algunos ya no están, otros que bueno dijeron hasta acá llegué y otros bueno que seguimos. Un valor importante en todo tu recorrido, vos fuiste siempre un interlocutor con muchas diferencias con tensiones, pero siempre mantuviste la interlocución con las instituciones de la comunidad, a diferencia de otros que decidieron no hablar. Y eso es un valor que yo te quiero reconocer, porque no faltaron las tensiones, obviamente, las miradas contrapuestas, pero siempre fuiste un interlocutor válido, considerado y esperado de las instituciones de la comunidad. ¿Sentiste esa reciprocidad de las instituciones? A veces sí, muchas veces no. Las instituciones tienen tal vez una función que excede un poco la función de un familiar de una víctima. Para eso son instituciones, ¿no? Y tienen lo institucional. Tienen estatutos, tienen formas de comportamiento y muchas veces a mí como familiar no me gustaron determinado tipo de posturas institucionales, incluso hasta hoy en día, ¿no? Pero eso no significa que por el hecho de que tenga cierto tipo de divergencia con las instituciones, no pueda llegar a entender que las instituciones están paradas del lado nuestro. Y ahí está el punto. Hay un límite que hay que respetar y que sabemos que más allá de la diferencia están todos del mismo lado. Sí, a mí no me gustaron muchas veces actitudes que las instituciones adoptaron y que para mí me parecieron equivocadas, erradas o de alguna manera influenciadas por el poder. Pero nunca se me pudo pasar por la cabeza que una institución de la comunidad que haya sufrido lo que sufrió, tal vez no a nivel humano, sí a nivel institucional, pueda estar parado en otra vereda o no buscar lo mismo que buscamos nosotros. Que tal vez lo busquen con métodos que a uno le puedan o no gustar, bueno, ese es otro tema. Pero las instituciones de la comunidad no, pienso yo, no deben ser adversarios en la búsqueda de verdad y justicia. Es mi forma de ver. Absolutamente de acuerdo. ¿Cómo una pausa? Yo antes comenté la ley Memoria del Horror, que es la ley donde cada 18 de julio es obligatorio en el calendario escolar que se rinda homenaje y se recuerde y se estudie qué pasó con el atentado del 18 de julio de la AMIA. Ese fue un logro del grupo de familiares con el Ministerio de Educación de la Nación. Esto lo recuerdo. Así que, y también es algo que se tiene que recuperar y se tiene que hacer que se cumpla cada año. Sí, en general hemos logrado una cosa que es absolutamente importante, pero con una falencia también muy importante. Quienes son educadores y tienen que transmitir a los educandos determinado tipo de postura frente al tema de los atentados, en general están poco o nada preparados para hacerlo. Son muy pocos los que se preparan para transmitir educativamente qué fueron los atentados, por qué fueron, y no entrar en algunas posturas de tipo político o ideológica, ¿no? Y creo que ahí falló el sistema. Era una cosa extremadamente importante cuyo resultado fue mucho menos importante que el hecho en sí, ¿no? Bueno, y ahí volvemos al tema de la importancia de las instituciones. Las instituciones tienen un poder ahí de insistir para que eso, como tantos otros temas, como la agenda del Holocausto, como otros temas, el tema de discriminación, se haga efectivo y se capacite al docente para que el docente lo lleve adelante y se cumpla el programa de la agenda educativa. Sí, en este tema ahí hubo una falla, obviamente hubo una falla. Yo decía antes que cuando te convoqué a este programa era otro, los temas eran muchos los que estamos hablando, pero bueno, surgió en el medio la noticia de
la decisión que tomó el juez Rafecas con respecto al juicio en ausencia. ¿Cómo te toma? ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo te tomó la noticia? Por sorpresa, primero me sorprendió y segundo me conmovió. Uno siempre piensa que aquellos que tienen que actuar y que son funcionarios miden el calendario, miden su espalda, miden su situación antes de tomar determinadas decisiones. Y yo pensaba, ¿y por qué Rafecas no resuelve antes, sin saber cuál es todo el procedimiento? Y me imaginé que, bueno, lo iba a resolver 2-3 días antes del 18 de julio, porque eso es lo que pasó muchas veces. Es un uso y costumbre. Llega julio y todos los temas de la AMIA se aceleran y termina julio o pasa el accidentado. Y después se terminó la historia. Esto fue así siempre. Sí. Yo pensé que el caso de Rafecas iba a ser igual. Después me comentaron de que no era así, porque Rafecas no podía fallar hasta que no tuviese la postura tanto de la Fiscalía, que fue la primera junto con la querella nuestra en presentarse, de las otras querellas, tanto sean las que apoyaron, que son las 2 instituciones, como las que se negaron, que son los 3 grupos de familiares, pero el que más se demoró no fueron todas las querellas, sino que fue el defensor oficial. Y antes de que el defensor oficial presente su dictamen, el juez no puede fallar, cosa que yo no lo sabía y pensaba que era una especie de manejo político que hacía el juez. Bueno, no era así, lamentablemente, o por suerte. Y aparte había un antecedente que causó mucho dolor con Rafecas, mucha crítica en su momento, que fue su pronto despacho con el tema del memorándum. El tema del memorándum y Nisman, ¿no? Entonces entraba en contradicción, ¿por qué aquello fue tan rápido y esto se demoraba? Pero estás dando la explicación ahora. Sí, fue por otra cosa, porque el procedimiento es así. Quien no es abogado y quien no está en el tema, obviamente no conoce todo este tipo de situaciones. Una vez que el abogado defensor, que es un abogado oficial de la Defensoría de la Nación, presentó su dictamen, obviamente su dictamen negando la posibilidad del juicio en ausencia con una cantidad de argumentos, algunos que parecerían un poco más sólidos que otros, pero fueron realmente valorados por el juez uno por uno y rechazados uno por uno y explicado por qué se rechazó uno por uno. Pero hay un argumento que parecería ser, yo no diría, no sé si insólito, raro, que el abogado defensor da a entender que la ley de juicio en ausencia tiene nombre y apellido. Y en la época en que se trató el proyecto de juicio en ausencia había muchos que decían que tiene nombre y apellido. El nombre y apellido es AMIA, que una ley específica para AMIA. Y de golpe nos encontramos que el primer pedido de aplicación de la ley de juicio en ausencia no es en la causa AMIA, es en otra. Es una causa en Mendoza, que se está sustanciando en Mendoza, que es contra un represor en la época del proceso, un cura que está acusado por la represión, vive en Italia y Italia le negó la extradición cuando el juzgado que lo iba a juzgar pidió la extradición. Y a raíz de eso, el mismo tribunal pide la aplicación del juicio en ausencia. ¿Y eso en qué año fue, sabes? ¿Cómo? El pedido del juicio en ausencia, ¿de cuándo es? Hace una semana, 10 días, no sé, yo lo leí en el diario y bueno, pensé que el abogado defensor también lo tenía que haber leído, y eso significa que la ley es mucho más abarcativa, claro, y que no tiene solo el nombre y apellido de AMIA. Y tal vez desconocemos cómo de abarcativa es la ley y qué cosas abarca la ley de juicio en ausencia. Abarca delitos gravísimos, claro, gravísimos.
y que uno piensa si esos delitos, aquellos que lo cometieron, tienen la posibilidad de profugarse o la posibilidad de no comparecer, bueno, todos los expedientes iban a terminar igual que el expediente AMIA. Totalmente. Y por la segunda parte que decías me conmovió. Sí, me conmovió porque hace como 5 o 6 años que estamos en el tema de convencer a quienes tuvieron que, tuvieron que votar la ley, de que era una ley necesaria. Y ahí nos encontramos con situaciones de lo más extrañas. Y en eso quiero hacer un paréntesis y quiero remarcar la actuación que tuvo la dirigencia de la DAIA. Yo tuve una reunión con el presidente actual de DAIA, que recién tomaba el cargo, no sé, 2, 3 meses, un mes. Lo llamé y le dije, mira, está este tema, ¿qué van a hacer ustedes? Me miró y me dijo, es un tema en donde la DAIA debe estar. Y de ahí en adelante, ¿qué hizo la DAIA? Un trabajo monumental, realmente monumental, tal vez no muy conocido, sentarse a hablar creo que hablaron con más de 80 legisladores entre diputados y senadores, explicando el porqué de la necesidad de tener la ley de juicio en ausencia. No es un tema menor. Claro. Convencer a un legislador que nunca analizó el tema y que dice esto es algo que, bueno, alguien lo puso en un paracaídas y lo tiró. Muchos de ellos abogados que estaban en la postura de que si nunca hubo un juicio en ausencia, ¿por qué va a haber ahora? Y realmente la actividad de la DAIA fue monumental. Pero, ¿qué pasó en muchas reuniones que tuvimos nosotros cuando en las reuniones se preguntaba si esto no era de alguna manera, por un lado, inconstitucional, por otro lado, una ley que pueda o no ser retroactiva? Y había que explicarle a cada uno todas esas dudas que podía tener. Pero había una duda que era muy importante. Muchos decían, no es bueno tener un juicio en ausencia, porque cuando hay un fallo, digamos, vinculado con un proceso de juicio en ausencia, el fallo no es bueno, le falta algo. Y ahí vinieron siempre las mismas dos preguntas. Si un fallo que se obtiene, obviamente una condena, producto de la aplicación de la ley de juicio en ausencia, no es un fallo, digamos, que razonable, ¿vos estarías cuestionando el fallo de Astiz? Uh-huh. ¿Vos estarías cuestionando el fallo de Nuremberg con respecto a Martin Bormann? Y si lo cuestionás, decilo. Bueno, la incomodidad fue notoria con esas preguntas. Fue un trabajo realmente monumental. ¿Y qué se logró y qué no se logró con ese trabajo? ¿Me lo contás ahora después de la tanda? ¿Te quedás? Con mucho gusto. Hacemos una tanda y seguimos en Conversaciones que Inspiran, conversando con Luis Chichesky. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Transmite LRL 331
para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj, por FM High 96.3. Seguimos en este tercer bloque de Conversaciones que Inspiran, seguimos muy metidos en esta conversación tan rica con Luis Ichesky, que nos está hablando de su conocimiento y su pensamiento y su reacción, su emotividad con respecto a la decisión de la elevación a juicio del juicio en ausencia por parte del juez Rafecas. Sí, yo decía que se logró algo y no se logró otra Exactamente. cosa. ¿Qué se logró? Obviamente que la ley sea ley. Y que no se logró es que la política argentina no llegó a entender en su 100% que el tema terrorismo tiene que estar un escalón más alto que las disputas políticas. No lo llegó a entender y lamentablemente es como una deuda que aquellos que tienen la posibilidad de tomar decisiones no entiendan que una decisión vinculada al terrorismo no se puede tomar desde el punto de vista político o ideológico. Tiene que tomarse. Es un tema de Estado, que hoy es un tema de Estado y que creo que sí, hoy sí está en otro momento de la política nacional, ¿no? Todo el alineamiento de la Argentina con el presidente Milei, con Israel y Estados Unidos, me parece que lo va poniendo en agenda de otra manera. Sí, eso por un lado, y creo que por otro lado, cuando a mí me tocó presenciar la votación, tanto en diputados, en donde no estuve en forma presencial, sí en la de senadores, vi que hubo una postura política de parte de dos bancadas políticas, una a la izquierda y otra el kirchnerismo, diciendo que no iban a votar y no votaron el juicio en ausencia. Sí lo votaron algunos diputados y senadores, una cantidad importante, pertenecientes al peronismo, que de alguna manera evolucionaron en su forma de pensar, pero otros no. Y uno piensa, ¿por qué no? Y lamentablemente algo que fue una tragedia para la Argentina, que fue la firma del memorándum con Irán, claro, influyó en esa postura. No pueden salir del tema memorándum. Hay alguna postura política que considera... La presidenta hoy condenada está también imputada y procesada sí, por... yo no sé qué haría si estaría en esa Entonces, posición. La lealtad al kirchnerismo y a Cristina los obliga a callarse o tomar, quizás con convencimiento, no lo sé. Yo tampoco lo sé. Pero todo lo que tenga que ver con AMIA, para ellos es mala palabra y hay que alinearse en defensa de Cristina, de la líder. Esto se vio claramente. Eso también es un acto de valentía de parte tuya y de Mario Averus, que fueron los dos que llevaron el tema del memorándum hasta las últimas consecuencias y que permiten hoy que se llegue a procesar a Cristina y a otros. Creo que ese es un tema complejo, porque ¿qué es lo que buscamos todos aquellos que querellamos en la causa del memorándum? Buscamos saber quién es el responsable, no de la firma del memorándum, sino de todo lo que pasó hasta el día de la firma. Sí, sí. Y el por qué y el para qué. Y el por qué y para qué, exactamente. Yo siempre lo que dije es que con la firma del memorándum fue la manifestación más alta del kirchnerismo de darle la espalda a las víctimas, la espalda a los familiares y la espalda a la comunidad. Y estoy convencido que eso, obviamente a toda la sociedad argentina, que fue la agraviada, que un gobierno jamás podía dar ese paso y no hay ningún motivo que lo justificara. Algún motivo debe haber. Pero no que lo justifique. Algún motivo debe haber.
uno tiene cierta presunción sobre algún motivo que pueda haber llevado a tomar esa decisión, pero bueno, es así como vos decís, y hay algo que avala lo que vos decís. A veces uno, en todo este mare magnum, se olvida de tomar las cosas como fueron en los tiempos. El memorándum sale a la luz fines de enero del 2013. Pero si vamos para atrás, en septiembre del 2012, la presidenta Cristina Kirchner va a la Asamblea General de las Naciones Unidas y pronuncia un discurso. ¿Y qué dice en el discurso? Ya se hablaba de determinada cosa, de que cambió la postura de ella frente a la postura que había tenido Néstor Kirchner, y ella dice claramente que no va a tomar ninguna decisión antes de consultar a todos los familiares a los que se le pueda consultar y a las instituciones de la comunidad. Eso lo dijo 4 meses antes de la firma del memorándum. Eso avala lo que vos decís. Realmente muchas veces ni nos acordamos de todas estas situaciones. Nunca consultó. Sí, Nunca obviamente no, ni consultó a los grupos que éramos críticos en ese momento, pero tampoco consultó a los grupos que estaban cercanos al kirchnerismo, no consultó a nadie. Vamos a hacer una pequeña pausa y quiero que escuches esto. Algunos recuerdan su infancia, otros un hecho trascendente en su vida, un día soleado o aquella tarde de verano. Ahora, en Conversaciones que Inspiran, la anécdota más inspiradora. La cortina lo que antecede es que nos cuentes una anécdota. Ya hablamos de tu infancia, cómo te formaste, sabemos que estás acá porque sos papá de Paola, víctima del atentado, y que tenés un recorrido de 30 años, 31 años, pidiendo justicia, nada más que reclamando justicia y memoria. En todo este recorrido político tenés un montón de acción política, tenés un montón de anécdotas. Rescátame una o dos que me quieras compartir. Sí, puedo contar 2 anécdotas muy actuales. Cuando nos tocó estar en diputados y participar de comisiones y hablar y que nos pregunten, la Comisión de Acción Penal de la Cámara de Diputados está manejada por una diputada de Córdoba, González Rivero, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, y se dio una cuestión en un chat que después, o sea, interactuábamos bastante con chat que ella mandaba, que nos llamaba, que nos decía que bueno, que nos vamos a reunir, que vengan. Y en un momento dado, estando con ella, le dije, mirá, yo te quiero decir algo. ¿Y qué es lo que me querés decir? Me dice, estuve chateando con vos mucho más que lo que chateo con mi señora. Bueno, se sonrió. Laura Rodríguez Machado. Estaba buscando eso. Sí, se sonrió. La gran senadora. Y realmente gran fue así. diputada. Y muchas veces yo veía, las veces que chateaba con mi señora, eran menos que las que chateaba con ella. Y otra cosa que sucedió, me acuerdo cuando se trató el tema en diputados, la jueza Sandra Arroyo Salgado me cuenta que va a ir a la sesión. Yo estaba fuera de Buenos Aires y le dije, bueno, si vas a la sesión y yo no me puedo contactar y ver qué es lo que está pasando, bueno, llamame y anda contándome. Bueno, parece que se lo tomó muy a pecho y me llamaba cada rato y me decía, está hablando tal persona a favor, está hablando tal persona que bueno, que no está tan a favor, y me llamó un montón de veces. Y de golpe empezó a llamarme más pausado, no tan seguido. Y yo no me daba cuenta por qué me llamaba más pausado. Bueno, parece que se dio cuenta que no era bueno que me diga qué estaban diciendo los que estaban en contra, y solo me llamaba y me decía que estaban diciendo los que estaban a favor.
Es otra anécdota. ¿Y cómo terminó esa anécdota? En Diputados terminó como a la 1 de la mañana la sesión y yo, bueno, me había llamado como 20 veces. Le dije, bueno, te agradezco. Me dice, mira, Luis, estoy fundida, basta, ya me levanto y me voy porque ya era demasiado, estoy muy cansada. Bueno, al día siguiente me manda un chat y me dice, bueno, hoy fue uno de los primeros días que llegué tarde a mi oficina. Se quedó dormida. Pues es que con la jueza Arroyo Salgado, yo también tengo una anécdota muy interesante. Este libro que yo comenté antes, Enseñanzas para una sociedad solidaria, que reúne testimonios de familiares de las víctimas de AMIA, de Embajada, de Cromañón, sobrevivientes de Malvinas, se edita y sale a la luz pública antes del asesinato de Nisman, un año antes. Una mañana estoy en el gimnasio, estoy en la cinta, escuchando en la radio a Longobardi. Y le hace un reportaje a Arroyo Salgado. Cómo estaban las hijas. Era un reportaje que tenía que ver más que nada con lo emocional de ella. Y ella cuenta cómo está enfrentando todo y dice, por suerte, un papá de familiares de la AMIA, Luis Sichesky, me recomendó un libro que lo acabo de comprar hace una semana, que es este libro, y que me está ayudando muchísimo a entender cuál es el rol que como padre, como esposa en este caso, y como padre de las nenas, tengo que llevar adelante. Digo, mira, tiene que ver con vos, ahora que la trajiste me vino a la memoria esa anécdota. Yo con respecto a eso también tengo otra anécdota. Yo me acuerdo hace muchos años cuando a Nisman, después de que a Nisman lo mataron, un día yo la llamé y le dije, mira Sandra, yo quiero hablar algo, le quiero transmitir algo a tus hijas. Silencio del otro lado, le causó mucha sorpresa. Bueno, que sí, que no, bueno, al final decidimos reunirnos y que yo le cuente algo a sus hijas. La reunión, bueno, se hizo, estaba mi señora y mi hija, y yo me acuerdo, vino ella con su hija mayor, la menor todavía era muy chica y tal vez pasar por ese tipo de situaciones no era lo más recomendable. Y yo le conté, cuando nos reunimos, le conté a la hija cómo tenía yo el vínculo con el papá, qué era lo que pasaba en las reuniones con el papá antes de que las reuniones empezaran. Y siempre pasaba lo mismo. Cuando empezaban las reuniones, él siempre me preguntaba, ¿tenés algún nieto más? Yo tengo muchos, por suerte. Y bueno, y así empezaban las conversaciones. Y yo le preguntaba, ¿y cómo están tus hijas? Bueno, me enteraba de cómo le habían salido los partidos de hockey, me enteraba de cuáles eran las notas en la escuela. El papá se ponía a hablar de las hijas y Nisman era una persona que hablaba muy rápido y que no paraba a veces de hablar. Bueno, muchas veces le tenía que decir, bueno, mira, paremos y empecemos a hablar de lo que tenemos que hablar. Y cuando se lo conté a la hija, bueno, yo no noté, digamos, mucha sorpresa en la hija. La hija mayor de Sandra Arroyo Salgado es una chica que tiene pocos gestos cuando habla. Parecería que está muy contenida en su forma de ser. Y yo la notaba así. Bueno, terminó la reunión, se fueron, gracias. Y yo tuve una andanada de parte de mi hija que me dijo, ¿y para esto la llamaste? Para esto, o sea, medio como que mi hija lo tomó mal el tema, y de golpe me entero como a los 6 meses me llama una periodista y me dice, hoy estuve entrevistando a Sandra Arroyo Salgado y habló de vos. Bueno, que te agradezco, ¿me pican las orejas o habló bien? No, habló bien y me contó
qué era lo que había pasado con su hija en una reunión que tuvo con vos. ¿Cómo la conmovió a su hija lo que vos le dijiste? Yo me quedé duro, realmente Claro. me había quedado con la opinión de mi hija, que fue bastante lapidaria, y varios meses después me entero de que, bueno, de que la reunión fue positiva. No, es interesantísimo esta anécdota que contás y esto, porque tiene que ver con el principio. Yo al principio te pregunté por vos, hablaste de tu papá, del pueblo, y ahora contás esto, porque en una cultura que estamos transitando, de que el maltrato es lo cotidiano, que la gente entienda que detrás de los funcionarios, como acaso Nisman, que en paz descanse, en el tuyo, en el mío, de cualquiera, hay una vida personal, hay afectos, hay relaciones y que la gente es gente en todos lados. Después están lo que hacen en su trabajo, pero ese vínculo hay que celebrarlo y hay que contarlo porque nos hace bien. Escucha esto. Toda entrevista llega a su cierre. La pregunta final en Conversaciones que Inspiran. El programa se termina, podríamos seguir hablando horas. Quise hablar sobre el presente, trayendo cosas del futuro, pero no ponernos en un lugar común de hablar del atentado y aquello. Te pido brevemente una reflexión, pero antes una pregunta. El juicio en ausencia, por sobre cuando se lleva a cabo, por sobre la condena, si llega o el fallo, ¿qué es lo que le trae de bueno a la Argentina? Primero, hay que ir un paso antes de todo esto. El juicio en ausencia pone en igualdad de situaciones al victimario y a la víctima, que antes de la existencia de esta ley no existía esa posición igualitaria. ¿Y por qué no existía? Porque el imputado que se decida profugar o no presentarse tenía el beneficio de que nunca se lo podía condenar. Claro. Y ahí uno se pregunta, ¿y cuál era el beneficio de la víctima? Cero. Eso es lo que logra la ley de juicio en ausencia. ¿Y qué logra si el juicio se hace? El juicio se va a hacer, en algún momento se va a hacer, puede haber condenas o no. Eso lo determinará la justicia. Pero hay algo realmente importante y fundamental, y no solo para la Argentina, sino para el mundo. El juicio en ausencia, o todo juicio oral, pone sobre la mesa todas las pruebas existentes en la instrucción. Y esas pruebas se vuelven a valorar una por una. Se vuelven a valorar, se vuelven a considerar si son razonables, no son razonables, y si de alguna manera pueden afectar o no a la sentencia. Que la sociedad argentina sepa cómo se comporta Irán como país terrorista y cómo se comporta Hezbollah como ejecutor de atentados terroristas, es un tema de tanta profundidad que realmente deberíamos entender que la realización sola del juicio es de una utilidad fenomenal. Y esa utilidad fenomenal no es solo para la sociedad argentina. Hoy estamos viviendo tiempos turbulentos. Es para el mundo. Y eso es para el mundo, no para la Argentina solo. Luis, te agradezco muchísimo esta oportunidad de conversar. Nos quedamos con esto último que dijiste, la oportunidad de saber, como dijimos al principio cuando en mi editorial, saber qué pasa con el antisemitismo, saber qué pasa con el terrorismo, que vos lo traes, qué pasa con los actores, y saber que la sociedad sepa todo lo que hay en la causa, que está la verdad de cómo se pensó, se financió y se ejecutó el atentado. Te agradezco mucho y seguramente nos vamos a volver a ver de aquí a antes del 18 de julio próximo. Bueno, fue un gusto, para mí fue un placer compartir con vos y con la audiencia, y bueno, ojalá se repita. Sin duda. Terminamos así otra entrega de Conversaciones que Inspira. Un placer conversar con Luis Ichesky. Dios mediante, nos encontramos en 7 días aquí en High 96.3. Soy Claudio Abruz. Que tengan todos muy buena semana. Yo lo recuerdo, no estaba ahí. Me lo contaron para no olvidar. Tantas miradas que ya no están.
calle está vacía un día de la semana. Un coche bomba explota a 9 de la mañana. En el barrio del 11 todos pierden la calma. La tele y la radio comunican lo que pasa. Las familias llaman a sus hijos y a sus hermanas, rezando que no estén en los escombros, que no estén perdidos en el medio de la nada. En el medio de la nada. No se borra la memoria. No nos vamos a olvidar. Tantos años sin justicia. No nos vamos a olvidar. No se borra la memoria. No nos vamos a olvidar. Tantos años sin justicia. No nos vamos a olvidar. Yo lo recuerdo, no estaba ahí. Me lo contaron